Sí, qué bueno que trajimos este parlante individual. Bueno, buenos días de nuevo, mi nombre es Carlos Moya Ureta. Yo soy rector de un instituto latinoamericano de posgrados. Es una institución que hemos creado varios académicos chilenos en 1996, que nos dedicamos esencialmente a la formación de magísteres y doctores en el área de las ciencias sociales. Y nuestra experiencia esencialmente ha sido trabajar en varios países de América Latina. Lo hemos hecho en Venezuela, lo hemos hecho en Ecuador, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile. Y en general hemos estado próximos a los procesos de transformación social latinoamericana. Pero esa es la parte académica, ¿verdad? Y cuando me invitaron a participar en esta escuela de la Fundación Constituyente 21, que es una institución familiar, prima de unidades posgrados, que es la institución donde tenemos un equipo de investigación social y de investigación doctoral, a mí me pareció interesante enfrentar un problema que está presente o que se ha invisibilizado en la discusión sobre el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Qué tiene que ver con esto? Que tiene que ver con que quienes tuvimos militancia en la resistencia, en la clandestinidad, en los movimientos sociales contra la dictadura, entendimos siempre que el tema de la Constitución no era sino una parte del proyecto de transformación social, de recuperación democrática, pero también de recuperación de derechos sociales y económicos. Y en esas ideas se fueron sumando mucha gente, desde la extrema izquierda hasta sectores democráticos, digamos, del centro-derecha. Y cada uno fue tomando una posición al respecto. Entonces, yo lo que pretendo hoy día es mi intención, y se las quiero proponer, es a partir de la recuperación de un hecho político, que a mí lo personal fue muy significativo porque yo fui parte de él, pero que además para los que tienen más trayectoria de vida, para decirlo más viejo, se puedan recordar perfectamente. Y entonces hemos titulado la Asamblea Constituyente en los procesos de lucha contra la dictadura cívico-militar, porque esta es un segundo mito, una segunda mentira que nosotros tenemos que enfrentar desde los métodos de comprensión, de lectura de la sociedad real, de la sociedad actual. Y es dejar de creer que la dictadura fue militar, porque igual como en América Latina la dictadura fue cívico-militar, porque si fuera solo militar nosotros habíamos vivido una transición de lo militar a lo cívico, a la civilidad, a los ciudadanos. Pero lo que hemos visto estos últimos días, a través de estos entrampamientos, en que todos los parlamentarios más bien parecen pescados cazados por anzuelo de las grandes empresas y compañías transnacionales, que aunque resulte duro decirlo y a algunas personas les incomode, pero la tesis que yo vengo a sostener hoy día, sobre todo para incentivar el debate, sobre todo para intentar imaginariamente introducir a los más jóvenes en una discusión más sociocrítica, más sociohistórico-crítica, que es el paradigma en el que yo estoy, es que los hechos, los procesos sociales, las interacciones sociales no se pueden leer descontextualizadas de su marco histórico. Y entonces nosotros vamos a ver a partir de algunos ejemplos que yo he conseguido traer para ilustrar algunas de las ideas que quiero exponerles esta mañana, es que lo que caracteriza la discusión actual es que la discusión sobre la nueva Constitución y la Asamblea Constituyente, y en especial sobre la Asamblea Constituyente, pareciera ser un tema absolutamente faro, isla, que no obedeciera a realidades ni contextos históricos, sobre todo al devenir de procesos históricos. Y entonces da lo mismo,
porque pareciera que fuera como un objeto frente al cual podríamos ponernos, rodearlo y tener distintas perspectivas, cuando en verdad la lectura que yo quiero dar, la lectura que hacemos gente como yo, que pertenecemos a la escuela sociocrítica, es que no es posible la comprensión de los procesos históricos, no es posible orientar la acción social colectiva, no es posible la acción política transformativa, emancipatoria, revolucionaria, si no somos capaces de concienciar en el contexto sociohistórico. Entonces, yo dije, intentemos traer un poco cómo se va expresando en el devenir de la dictadura estos proyectos, que tienen una inspiración anterior que también me voy a permitir presentar. Eso como la primera intención que me he propuesto. Si lo logro ya es un tema de la evaluación de ustedes. Creo que el enunciarlo y hablar de esto ya instala una forma de mirada que podemos compartirla o no, pero que resulta distinta a lo mejor. Y sobre todo porque Sergio Grez, la sesión anterior, dio una perspectiva histórico-constitucional, histórico-social, histórico-económica-social, también en esta perspectiva de decir lo que nos sucede no está en el aire, sino que es parte de un devenir histórico, porque los procesos sociales y los procesos de vida de los países, de las naciones, de los pueblos, efectivamente tienen ese componente histórico. Ahora, si la idea es traer trocitos de historia para estas contextualizaciones, antes de entrar a los análisis de los procesos constituyentes en América Latina y entrar en los estudios constitucionales, a mí se imaginó que bien podría ser, también digo para los que tenemos más experiencia de vida resulta conocido, pero para los más jóvenes podrá parecer más inédito, traer una experiencia de la cual yo fui parte, como muchos otros, de todos los partidos políticos y organizaciones que teníamos vida activa en esa época, que es el movimiento de la intransigencia democrática. Yo no sé si ustedes tienen algún registro, alguna idea, se acuerdan del movimiento de intransigencia democrática, lo vamos a contextualizar y lo vamos a presentar. Y sobre todo vamos a dar orientaciones para que ustedes sigan. Pero luego me pareció que era más ético y más correcto, ya que íbamos a hablar, o yo iba a hablar de una experiencia más cercana a mí, más autobiográfica, que tenía que ver con esto, que pudiéramos, y es lo que yo traigo esta mañana, poder dedicar esto a quien ha sido el principal creador de las ideas de reforma constitucional en Chile, de nueva constitución y de asamblea constituyente, que es Manuel Sangüesa, con quien yo tuve la posibilidad y el honor de trabajar 5 años en el grupo Los 24, yo como presidente de la Comisión de Educación para la Democracia. Al traer la historia del periodo de la lucha contra la dictadura, no hacemos otra cosa que convocar la historia de cada uno de nosotros. El modo como nosotros participamos en esa historia. El modo como nosotros fuimos construyendo esa historia. El modo como nuestros padres, nuestras madres, eran parte de esa historia. Y esa historia no es solo la movilización, los discursos, los actos heroicos. También son los temores, es el miedo de las noches, son los allanamientos en las poblaciones. Es decir, hablar de esto es traer la historia de todos nosotros. Entonces, ¿quién está capacitado? ¿Quién estaba ligado para hablar de esto? Todos nosotros. Los que lo vivieron directamente, y los que no lo vivieron directamente, pero que son parte de las tradiciones familiares. Mi hipótesis es que, mi suposición, es que ustedes están aquí no por gusto propio. A ustedes los ha movido un motor que hace que vengan en condiciones que no son los grandes salones universitarios, a participar de una oportunidad mucho más autónoma, mucho más libre,
Y esa fuerza, esa energía que nos moviliza, es una idea de proyecto que tiene que ver no solo con nuestras experiencias personales, sino que también con nuestras experiencias familiares y con nuestras experiencias colectivas. Entonces, la preocupación mía es que si me tocaba hablar de esto, iba a hablar de lo que todos sabemos. Entonces, sería bastante poco inteligente que yo pretendiera construir una verdad única respecto a esto, cuando la verdad la tenemos distribuida entre todos. Y eso es lo que tenemos que escribir, porque son las historias que nos escriben, son las historias que se ocultan. No hay relatos del heroísmo, de la militancia clandestina que se expresa en distintas formas en el país, de las migraciones forzadas, de la gente desplazada al interior del país, de múltiples formas de abuso que no son tan periodísticamente tan significativas, que se ocultan. Entonces, también hablar de esto no es solamente prepararnos para esta batalla de ideas que esperemos que todos demos cada uno en su lugar para promover y transformar este país desde una perspectiva participativa y soberana de la Asamblea Constituyente, sino que además seamos insumo de la reconstrucción y de la reescritura de la historia de Chile. Entonces, esta idea no es solamente de hablar del modo como en estos procesos, de manera técnica, de manera, yo diría, desinfectada, decantada, somos capaces de reconstruir ahora una visión y presentarla como si fuera una visión totalizadora, porque esa visión totalizadora es imposible histórica y socialmente disponerla, porque eso lo tenemos cada uno de nosotros, eso es un capital, es un patrimonio que tenemos, sí, que sistematizarlo, transmitirlo, pero sobre todo defenderlo. Ahora, este hombre, que fue presidente del Grupo Los 24, fue ministro de Justicia de Salvador Allende, él era socialdemócrata en ese tiempo, del partido de Tarú, y fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción durante 8 o 9 años, y fue quien sostuvo las tesis principales de la ilegitimidad de la Constitución del 80. Entonces yo dije, ¿por qué no hacemos un homenaje? O yo por lo menos propongo hacer un homenaje, y en torno a la figura y al pensamiento de Manuel Sangüesa vamos dando a conocer algunos aspectos de lo que fue esta batalla, ¿no?, por la lucha constitucional. Y en ese contexto yo asumo dos tesis, yo instalo aquí dos banderas, dos estandartes. Es posible que levantemos otras, pero yo elegí dos, que son las siguientes, y que las he puesto citando textos de Manuel Sangüesa, ¿no?, que están en un documento que se editó en 1984, que es en un seminario y una salida político-institucional para Chile, donde es la primera vez que dialogan los constitucionalistas de la dictadura con los constitucionalistas democráticos y los constitucionalistas rupturistas. Y ahí se van a expresar ideas que, desde mi perspectiva, que he tenido la posibilidad de leer y de estudiar estos textos, puedo decir que las matrices, es decir, los moldes desde donde se hacen las discusiones constitucionales, cuando escuchamos hablar a un Gallo, cuando escuchamos hablar a los de la UDI, cuando escuchamos hablar a los de la nueva mayoría, cuando hablamos, ese molde estaba aquí ya. Por supuesto, yo he tomado el molde que nos interesa y que nadie difunde. Estas dos tesis que yo voy a presentar y defender esta mañana y que va a ser parte de esto. Primero, la idea que la Constitución del 80 no es una Constitución. No es una Constitución.
Dice o escribe Manuel Sangüesa, quien murió en el año 2000, y que precisamente yo envié y se envió por texto un artículo que publicó en la revista de Derecho de la Universidad de Concepción sobre la Constitución otorgada, le llama él, de 1980, que a mi modo de ver es como su testamento constitucional y político. Y si bien es cierto él, algunos de los defectos más importantes que él denuncia de la Constitución del 80, de la llamada Constitución del 80, fueron objeto de las reformas que hizo Lago, algunos de ellos como los senadores designados, pero que en lo medular sigue siendo ello, un conjunto de normas de coerción del Estado. Esa es la primera tesis que yo quiero defender. Es decir, ¿qué dice Manuel Sangüesa? La denominada Constitución de la Junta Militar, y esto lo escribe y lo dice en muchos textos anteriores, pero esto lo dice en 1997, 2 años antes de su muerte. La denominada Constitución de la Junta Militar no es constitución política, sino que un conjunto de normas de coerción del Estado, toda vez que nadie honradamente puede pretender que está en presencia de un estatuto fundamental que define y precisa el orden social deseable, adoptado, formulado y aprobado por el pueblo soberano para lograr el pleno goce de los derechos humanos, y en concordancia con él prescribe el establecimiento y funcionamiento de los poderes y estructuras de la sociedad política y el Estado, como asimismo condiciona y subordina los imperativos que dispone las normas reglamentarias del quehacer institucional y la convivencia colectiva. Y este es un punto de ruptura que lo vamos a entender luego en las otras ideas que se van expresando y que son consecuencia de esta afirmación. La segunda tesis que yo quiero sustentar es también recogida por Manuel Sangüesa en esto que podemos denominar su testamento político. La transición a la democracia no ha terminado. No ha terminado. Hemos tenido voceros, trovadores, agoreros, mensajeros, que desde 1990 cada año decretan el fin de la transición y el estatus de un país con democracia plena. Y se repite, y en los últimos 3 años este ha sido un discurso que ya se ha instalado en el imaginario social, como que efectivamente vivimos lo que vivimos, pero hemos hecho una transición a la democracia. Imperfecta, porque no hay nada perfecto. Mejorable, porque claro, todo se puede mejorar. Perfectible, pero bueno, es la democracia que nos alcanza. La segunda tesis que yo quiero defender con ustedes hoy día, y que creo que es una tesis que tenemos que defender en el país social y en el país político, es que la transición a la democracia no ha terminado. Pero no es por voluntarismo, no es porque a mí se me ocurra, no es porque yo crea que a mí me parece que no ha terminado y no ha terminado. Como lo dice Sangüesa, como entonces lo sostuvimos, para alcanzar este superior sistema de convivencia es menester hacer realidad la reivindicación que en el Teatro Caupolicán, recuerden los que son mayores y los que no pueden saberlo ahora, cuando se presenta la Constitución del 80 y Pinochet convoca, y la Junta Militar de la dictadura cívico-militar convoca al plebiscito del 80, se hace un primer acto de la oposición, ¿no?, en el Teatro Caupolicán,
Se constituye previo a eso el Grupo de Estudios Constitucionales, que era la primera fachada de coordinación de sectores permitidos o semi-permitidos por la dictadura, porque los otros estábamos fondeados, ¿no? Que en el Teatro Maupolicán primero y en el Cariola después voceamos con la fuerza de la moral cívica. Asamblea Constituyente exigida. ¿Cuál es el secreto o el misterio de esta segunda tesis? El que, así como cuando vamos a la playa y vemos que hay bandera roja, es porque el salvavidas nos dice que no nos bañemos. Y si hay bandera verde, es porque nos bañemos. Aunque hemos aprendido en las playas que siempre hay bandera roja porque el salvavidas se va por otro lado. Que nosotros tenemos una insignia. Que el pueblo tiene una insignia, que mientras no haya un proceso de soberanía nacional, de participación social real, en que se exprese la pluralidad y las sensibilidades sociales, étnicas, culturales, regionales, en fin, todas, mientras no existe ese proceso constituyente, esa asamblea constituyente, sostengamos que no hay democracia y por lo tanto no ha concluido la transición a la democracia. Esto tiene sus consecuencias, yo voy a explicar en general, como ustedes saben he traído ideas muy generales, porque la idea es lograr pasar 2 o 3 mensajes. Que trato con hablar y tirar tantas cosas y al final lo único que voy a hacer es cansarlo y aburrirlo. Pero esa es la idea, esa es la segunda idea. Y para eso yo he usado la figura de Manuel Sanhueza. Entonces, la primera, lo que llama constitución, es esta constitución otorgada, ¿no? Es este conjunto de normas de coerción del Estado que han sido aminoradas, que han sido perfeccionadas, que han sido mejoradas. Y en segundo lugar, que no hay transición, no ha finalizado la transición a la democracia. Bueno, esto es más o menos el esquema de lo que yo quisiera proponer, lo más breve posible. Primero, hacer una presentación general del contexto histórico-político, recuperar aquí con ustedes algunas ideas sobre el escenario político de la movilización social, que es el marco histórico en el cual se plantea esto, que son los primeros actos de resistencia de masas y de movilización callejera, desde las marchas del hambre que parten en 1981, 1982, en las poblaciones periféricas, la José María Caro, la Legua, la Juanita Aguirre, la Hormiga, etc. Claro, perdón, iba a decir la Victoria y dije la Legua. No, y no es una... Es que mientras las poblaciones estaban más al fondo, más periféricas, si podemos decir, las protestas parten de las más periféricas y parte importante de lo que va a suceder en la Victoria es porque son la primera barricada cuando los pacos pretenden entrar, porque la Santa Diana, la Santa Olga, la José María Carro, los distintos sectores y todo lo que estaba detrás, la Ávila, etc., estaban más protestas. Si nosotros recordáramos las protestas de esos años, esas poblaciones eran verdaderos territorios libres, de miles de personas marchando por la calle con banderas. Sin embargo, esa línea de choque, que eran las primeras poblaciones a las que llegaba la fuerza represiva, fueron siempre objeto de mucha violencia y, por cierto, es que era donde estaba también el foco represivo más grande. No siempre fue así, porque también ellos se metían, pero quiero decir. Entonces, recuperar con ustedes este escenario político. Segundo, referirme generalmente a estas propuestas político-constitucionales de la transición, que básicamente están, yo las he sacado de este debate, ¿no? Algunas de ellas. Estas ya después se pueden trabajar, nos da hasta para formarnos como abogados constitucionalistas, si quisiera. O sea, la posibilidad de profundizar. Por eso yo he traído esto, pero solo he traído 10 ejemplares de este artículo, pensando que podíamos hacer 10 subgrupos enseguida, más tarde,
una horita como para conversar sobre esto, para que empecemos ya a tirar ideas, no solo catarsis, sino que en función de que podamos leer o podemos llevar. Y la intransigencia democrática, presentar un poco lo que fue la experiencia, ya que es el título de presentar. Y enseguida entrar a esto, que es lo que yo propongo, que es lo que me gustaría a mí que fuera más dinámico, que trabajáramos un poco intercambiando entre nosotros, y luego comentándonos al grupo, ver cómo nos resulta, y no importa que no nos resulte hoy día, a otra sesión a lo mejor nos pueda resultar mejor, en fin, pero que se escuche la voz, pero no una voz donde vengo a pedir justicia para mí, ni una voz donde intento colgar, no, donde me inscribo históricamente, una voz para inscribirme históricamente en un proceso colectivo que nos pertenece a todos, porque lo podemos pensar entre todos y lo podemos significar entre todos, ¿ya? Y dejar abierto para que otros compañeros, luego, en fin, ustedes mismos, podamos entrar al tema de la transición inconclusa, que no es otro que a la crítica tiene que venir la propuesta, y ahí yo ya desaparezco, me hago invisible, me meto uno más entre ustedes, como cada uno de nosotros lo hace, para comenzar a ver las cosas que nos interesan respecto a los procesos de transición.